Vamos a empezar. Buenas noches tengan cada uno de ustedes. Dios les bendiga una vez más. Aquí estamos en este curso que lo hemos denominado Padre Bueno, Padre Malo. Parece una contraposición, ¿no? Pero haciendo una antología, haciendo una remembranza de un libro que leí también, Padre Rico, Padre Pobre. Una contraposición a veces, porque a veces, como decía en otras ocasiones, a veces un papá malo va a ser el que pone orden o disciplina. Y un papá bueno va a ser ese padre permisible, que permite todos los hijos también. Y no siempre es como parece en realidad, pero creo que con la ayuda de Dios vamos a saber hacer un buen balance el día de hoy o los días que nos toque compartir estas enseñanzas. El primer tema cuando hablábamos, el primer capítulo era cuando uno se hace papá, ¿no? Cuando uno se hace papá, obviamente, hablando biológicamente, cuando tiene una vida sexual con una mujer, ¿no? A todo eso agregábamos también que hay que estar preparado y también agregábamos que uno también se hace papá cuando acepta criar los hijos que no son de uno, ¿no? Los famosos padrastros, que suena a veces un poquito feo suena padrastros, ¿no? Y casi, bueno, los que son de hijos, los que son hijastros, pero ganan, ese padrastro se gana el cariño y como que le quitan ese título, ya no le dicen padrastro, sino le dicen papá, papá le dicen, ¿no? O si es el tío, o si es el abuelo, tampoco ya no le dicen ni tío ni nada, sino le dicen papá. Es interesante, ¿por qué papá? Porque posiblemente se ganó ese título de papá, pues, ¿no? Con su forma de ser, con su forma de criar a su hijo, ¿no? El segundo capítulo hablábamos de las responsabilidades de un papá, ¿no? ¿Cuáles son esas responsabilidades que un papá tiene frente a sus hijos, ¿no? Y vivíamos en unas 4 áreas, en la área espiritual, en la área emocional, en la área material, en la área familiar, veíamos esa responsabilidad que todo papá debe tener. Y hoy día quiero hablar un poco de qué clase de padre eres, qué clase de padre somos. Y vamos a poder tratar unos 4 o 5 clases de padres: padre autoritario, padre controlador, padre permisivo, padre ausente, padre sabio o equilibrado, y estaremos viendo algunas conclusiones también allí. Las fotos de una u otra manera nos instruyen algo y luego lo estaremos viendo un poquito más, ¿no? La manera de introducción. Digo acá, la clase de padre que lleguemos a ser o la clase de padres que somos dependerá, digo yo muchas veces, en primer lugar, de la clase de padre que hemos tenido. Muchos padres han repetido todo lo de sus padres y cuando se repite a veces lo bueno y lo malo. Muchos tuvieron un padre permisivo que les permitía que haga de todo, otros un padre controlador, otros un padre autoritario, y quizás pocos tuvieron un padre sabio y equilibrado. Y es la clase de padre que necesitamos, o es la clase de padre que debemos llegar a ser. Quiero que conozcamos cómo los psicólogos definen o los clasifican a los papás y analizar, ¿no? Analizar qué clase de padre estamos siendo nosotros, qué clase de padres debemos llegar a ser. Trataremos de reflexionar en sus conductas y de esa manera aprender para que nosotros podamos ser mejores padres cada día, para que nuestra paternidad, ¿no? Pueda mejorar. Y en realidad de eso trata el estudio, ¿no? O la mayoría de capítulos en ser mejores padres. Por eso nos capacitamos, por eso nos esforzamos, ¿no? Hoy veremos, como ya mencioné, padres autoritarios, controladores, permisivos, ausentes, y con la ayuda de Dios lograr ese equilibrio, esa sabiduría, ¿no? Y al final unas conclusiones. Número 1, 3.1, padres autoritarios, ¿sí? Padres autoritarios. Dicen los expertos que este tipo de padres son padres exigentes. Cuando digo padres, también me estoy refiriendo a la mamá en muchas ocasiones, ¿no? Aunque el título más tiene que ver con el papá de repente, pero hay mamás que toman ese papel también, ¿no? Entonces, ¿cómo son este tipo de padres? ¿Son exigentes? ¿Son inflexibles? ¿Severos? Cuando se trata del comportamiento de su hijo.
tienen excesivas, tienen muchas reglas, exigen obediencia a su autoridad, ¿no? Están a favor del castigo físico como forma de controlar el comportamiento de sus hijos, ¿no? Esta clase, ¿no? Esta clase de papás logran tener niños que tienden a ser irritables, temerosos, temperamentales y también infelices, irascibles, con mucha ira, malhumorados, vulnerables al estrés y hay muchas veces sin ganas de realizarse, ¿no? Ahí vemos en la foto un papá que está, te lo dije, no me haces caso, y ahí están esa clase de padres autoritarios, ¿no? Este tipo de padres también tratan de ejercer un gran control sobre sus hijos. Suelen hacerlo diciendo, esto se hace así, porque yo lo digo, porque yo lo mando, ¿no? Y ordenan a los hijos sin ningún tipo de razón a veces. Pero el hijo, los niños de ahora piden mucha explicación. Pero esta clase de padres simplemente dice, acá se hace lo que yo digo. ¿Y pero por qué? Porque yo lo digo, punto. Wow. Me olvidé de decir que al comienzo posiblemente muchos de nosotros nos vamos a mirar acá. Nos vamos a mirar, nuestro espejo quizás va a ser, y como vengo diciendo, la idea es aprender a ser mejores padres cada día, ¿no? Las consecuencias de este tipo de padres, ¿no? O también puede ser mamás, autoritarios, es que sus hijos suelen tener tendencias a estar deprimidos o a adoptar una personalidad tirana, porque tarde o temprano, hijos de padres tiranos, perdón, hijos de padres autoritarios, y lo imitarán a su papá o a su mamá, ¿no? Aunque el padre cree que con esa forma de criar a su hijo, a su hija, está criando a un buen hijo, lo que está haciendo es una copia de él. En otras palabras, un tirano. Un tirano. Me atrevo a decir que lamentablemente a este tipo de padres no les gusta aprender o no les gusta escuchar consejos o creen tener 100% la razón. Y esto es triste, ¿no? Es triste porque vemos por ahí que no se abren a un consejo y mucho menos lo piden, ¿no? Si alguien le dice algo, a veces, usted que se mete, es mi hijo, usted no se meta. Aunque también corren el peligro legalmente de ser, denunciados si llegan a ese extremo, ¿no? Vemos ahí otra foto de otro papá que está gritándole, está alzándole la voz y está ahí asustando al niño, ¿no? Tarde o temprano ese niño será igual. Posiblemente este papá tuvo un papá también igual así, porque el ser humano tiende a repetir conductas también, ¿no? Posiblemente digo, ¿no? Punto 2, padre controlador, o también llamado padre policía. Son los padres que quieren controlar toda la vida de sus hijos. Yo me atrevería a decir que también son primos hermanos con los padres autoritarios. Y no permiten, la gran diferencia quizás es que este tipo de padres controladores no permiten que sus hijos tomen sus propias decisiones. El papá decide todo, los padres deciden sus comidas, sus juguetes, no le piden la opinión o qué les gusta. Y lamentablemente este tipo de padres quieren seguir controlando la vida de sus hijos aún en su juventud y tratan de decidir amigos, tratan de decidir profesión y hasta a veces la pareja para ellos, ¿no? Hago un paréntesis aquí, y me salté un poquito a mencionar el capítulo 10 que va a tratar un poco el tema de parejas de los hijos. Hago un paréntesis, digo acá, los padres deben enseñarle el tema del cortejo. El cortejo del hijo varón hacia otra joven, que no, y el cortejo también para su hija. Ese es un tema que lo hablaré con un poquito más de amplitud en el capítulo 10, ¿no? O sea, no estoy hablando de que los papás sí tienen que elegir, sino hay todo un tema del cortejo que lo hablaré en el capítulo 10, ¿no? Los padres controladores son desconfiados y argumentan que sus hijos, por ser pequeños, no pueden tomar decisiones. Creen que es su responsabilidad seleccionar y manejar todas las opciones en la vida de sus pequeños. Aunque amar y cuidarlos del peligro es correcto, ¿no? Hay que cuidarlos del peligro,
Pero eso no significa justificar control extremo que apaga su personalidad, utilizando estrategias, diciéndoles que lo controlan todo porque lo aman, por su bien, ¿no? Lamentablemente eso traerá consecuencias después. Una de ellas, ¿no? Las consecuencias de padres excesivos controladores afectarán su salud emocional, su dependencia, no podrán resolver sus problemas porque no podrán decidir y no sabrán desenvolverse en la vida. Al no poder o al no saber tomar decisiones, porque siempre papá o mamá toma decisiones por ellos en todo, lo que comen, lo que les gusta, lo que se visten, todo, lamentablemente en algún momento de su vida de dificultad se bloquearán o querrán que otro tome decisiones por ellos. El niño se convence que el control es por su bien y en su adultez pensará que sus amigos o que su pareja tienen derecho a controlarlo. Lo que tenemos que hacer los papás es desarrollar en ellos la toma de decisiones, que sepan tomar decisiones y que sepan asumir las consecuencias de sus decisiones. Porque las decisiones traen consecuencias, o buenas consecuencias o malas consecuencias, pero tenemos que enseñarle a tomar decisiones a nuestros hijos. Hace poco nos pasó algo, matriculamos a Biel en un colegio, lamentablemente, bueno, es un colegio que está a una cuadra de la casa, una cuadra, ¿sí? Y este colegio el año pasado lo tumbaron y pensaban que ya lo iban a entregar y no lo han terminado de construir. Este colegio ha prestado otro colegio, entonces con Marisol dijimos, mejor hay que cambiarlo de colegio, a un colegio que tenga... como están prestados, están amontonados ahí con otra sección. Entonces, le hemos hecho cambio de colegio, pero antes de hacerle cambio le preguntamos a Abdiel, ¿quieres cambiar de colegio? Y él decía, pero yo tengo mis amigos ya en este colegio, ¿no? Una semana estaba yendo. Y con Marisol le dijimos, pero Abdiel, le preguntamos, ¿es que este colegio es mejor? Hablamos. Y es curioso cómo él dice, pero ¿depende de mí que me cambie de colegio? ¿O depende de usted? Nos dijo así, lo sorprendió, ¿no? 6 años tiene él. Y le dijimos, depende de ti. Si tú quieres, cambiamos. Y si no, no. Ya, está bien. Si ustedes dicen que es mejor, ya que me cambien de colegio, dijo él. Está bien. Pero ¿qué voy a hacer con mis amigos? ¿Tengo que despedirme? Sí, tendrás que despedirte de tus primeros amigos que has conocido, ¿no? Y nos gustó eso que él nos dijo, ¿no? Depende de mí, que yo tome esa decisión. Sí, va a ser para bien, le dijimos, ¿no? Ya, está bien, cámbiame de colegio, dijo, ¿no? Entonces, nos gustó esa respuesta que tuvo él, ¿no? Padre, hemos mencionado padres autoritarios, padres controladores. Vamos al punto 3, a la clase de padres, los padres permisivos. Son padres cariñosos, relajados, no establecen límites firmes, no controlan de cerca las actividades de sus hijos, ni les exigen un comportamiento adecuado. Sus hijos tienden a ser impulsivos, rebeldes, sin rumbo, dominantes, agresivos, sin autocontrol. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de padres? Se consideran amigos de sus hijos, por eso son permisivos. No, son mis amigos. No dejan en claro la jerarquía familiar. El hijo, como vemos acá, siente que es superior y se descontrola. Lo que diferencia a un padre de un amigo es la autoridad, que no es lo mismo que autoritarismo, ¿no? Cuando hablamos de autoridad, los hijos tienen que saber quién es papá y quién es mamá y son los que tienen la autoridad. Vuelvo al punto. Hay una gran diferencia entre autoridad y autoritarismo. Yo como autoridad tengo que ejercer mi autoridad dentro de la casa, estableciendo límites, poniendo reglas, ¿no? Hablando de las cosas que tiene que hacer, porque soy papá o porque soy mamá. Pero autoritarismo es que yo imponga, que yo grite, que yo haga que las cosas sean, pero a punta de gritos, ¿no? Eso es autoritarismo ya. Es muy diferente a autoridad. La jerarquía es necesaria en la familia, con los hijos. Este tipo de padres, cuando quieren poner ya orden, ven que se está saliendo de las manos sus hijos, es donde ahí los hijos se ponen rebeldes también, pues, ¿no? La falta de límites puede tener consecuencias no deseadas. El psicólogo Jeff Nallin dice, las reglas y el respeto están íntimamente conectados. Uno no puede existir sin el otro. Los padres que no ponen restricciones tampoco enseñan a sus hijos a respetarse a sí mismos y a los demás.
lo que puede afectar negativamente la forma en que interactúan con sus superiores, ¿no? Como los maestros, los compañeros y familiares. Como decíamos anteriormente, al no haber autoridad, los hijos se creen superiores. Y acá vemos, ¿no? Una foto que simboliza eso, ¿no? Los papás ahí están para servirle al hijo, le hacen todo a los hijos, ¿no? Aunque también, bueno, otro paréntesis ahí, aunque también en algunas circunstancias es bueno ser permisivos o poco permisivos, digo yo acá. ¿Por qué? Porque los niños son creativos, porque cuando hay menos límites puede experimentar con todo tipo de pasiones y pasatiempos. O sea, no significa que hay que dejarle todo que hagan ellos, pero hay circunstancias, repito, en que hay que dejarlo que ellos también experimenten, ¿no? Ya le dije, ¿sabes qué? Mira, ya le dije las reglas, ahí te subes, ahí te puedes caer, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que suba a un segundo o un tercer piso, ¿no? Si no estás subiendo a una parte un poquito más alto, ¿no? Un muro, y uno le dice, si vas a subir, te puedes caer. No, que no me caigo. Bueno, le permito. Se cae, a veces experimenta, repito, a veces hay que permitirles también que ellos experimenten muchas cosas buenas y muchas cosas malas también. Como dirían algunos expertos, hay que permitirles que ellos también se equivoquen y aprendan aún de sus errores o de su desobediencia también. No podemos controlar todo siempre también. 4. Esto es también otra cosa muy amplia. Padres ausentes. ¿Qué es un padre ausente? Es aquel padre incapaz de conectar afectiva y emocionalmente con sus hijos. Ellos pueden proveer el sustento alimenticio, vestimenta, vivienda, salud, escuelas, pueden traer el dinero a casa, pero aún así no es posible que no hay una conexión con ellos. Según los psicólogos, estos padres no pueden o no quieren involucrarse con sus hijos. Esta ausencia del rol paterno deja profundas heridas y un vacío emocional en el niño, porque lamentablemente puede condicionar el resto de su vida, un padre ausente, ¿no? Como dice acá, el padre ausente no es cuando no está, sino cuando está, pero pareciera que no está, que no forma parte de la vida del niño y la niña. Características, hay 5 características de los padres ausentes. Ahora, decía una página web, si crees que eres uno de ellos, busca ayuda para restaurar el vínculo con tus hijos antes que las consecuencias sean irreversibles. Número 1, un padre ausente es indolente. Aunque provee en lo económico, pero no está vinculado con los intereses ni las particularidades de sus hijos. No se involucra en las normas ni establece límites, no tiene la disposición de generar espacios para compartir con los niños, es incapaz de brindar un elogio, de ofrecer una reprimenda a tiempo, generalmente deja todo el peso de la educación a la madre, es poco comunicativo, se limita a abastecer. Y una de las frases que un papá indolente dice, mira tus hijos, tus hijos, tus hijos, tus hijos, como si él no fuera el papá, y eso es un papá ausente. O sea, es un papá que físicamente está allí en casa, pero a la vez está ausente porque no se conecta con ellos. Otra cosa de un papá es inmaduro emocionalmente. Este padre se niega a crecer, quiere ser un eterno adolescente. Los hijos implican una carga para su estilo de vida. No tienen la madurez para tomar las decisiones y precisar los límites que necesitan los niños. Son incapaces de ser un modelo positivo para ellos y buscan satisfacer sus propias necesidades. Vemos la foto acá, él está mirando su televisión, el hijo le está hablando, papá, esto, papá, lo otro, papá juega conmigo, papá, hazme esto, papá, lo otro. No, él está en su mundo, ¿no? Vino a trabajar, está cansado, no quiere conectarse con ellos. Posiblemente tuvo un papá así, posiblemente, ¿no? O realmente nunca maduró. Otra característica de un papá ausente, no tiene tiempo. Por razones laborales no está en casa. Quizás no quiere ser un padre ausente y hasta tuvo un buen papá, pero así lo ven sus hijos. O sea, los hijos no entienden por qué el papá tiene que trabajar tanto. Los hijos necesitan a su papá. Lamentablemente, los papás que tienen mucha carga laboral no se conectan con ellos. Y cuando un papá está tan cargado de trabajo, delega el rol paterno a la mamá
por su exigente horario laboral para proveer el sustento del hogar, aunque por el celular o las redes sea afectuoso, ¿no? Están hablando con ellos, están con videollamadas. Dicen los expertos, esto no es suficiente. El niño necesita compartir tiempo junto a su papá, porque repito, no es suficiente, es necesario que llegando el trabajo, abrace a sus hijos, juegue con sus hijos, los vuelva a abrazar a sus hijos, los haga dormir si es posible, pase tiempo, se conecte con ellos. No creo que haya un trabajo 24 horas, ¿no? No creo que haya así, ¿no? Ahora, agregué esto justamente el día de hoy que estuve investigando un poquito más y llegó un caso a la oficina, llegó un caso de un papá que quiere viajar y tiene dos pequeños de 2 y 3 años, quiere viajar. Y yo le aconsejaba, le digo, me te aconsejo como pastor, trata de trabajar acá, trata de sacar adelante tu familia acá, o váyanse todos, pero no te vayas solo, porque la ausencia más grande del padre, ¿no? Y no solamente es un padre ausente, aunque esté ahí, sino es un padre ausente totalmente, ya, físicamente, cuando viaja a otro país por trabajo, dejándolos indirectamente a sus hijos pequeños y a su esposa. Los niños pequeños toman esto como un abandono, porque sus tiernos corazones no tienen la capacidad de entender su ausencia, no entienden que papá tiene que irse por trabajo, no lo entienden, no tienen la capacidad de entender. Y cuando se van y lo despiden, como se ve acá en las fotos, ¿no? Están despidiéndolos en el avión, ellos no entienden por qué papá se va, ellos simplemente entienden que papá los abandonó. Y muchos crecen con ese sentimiento, no, tú nos abandonaste, pero hijo, tenía que trabajar, mira que acá no estaba bien la situación. Ellos no lo entienden, porque no tienen la capacidad de entender todavía. Por eso que cuando hablamos de este tema a los jóvenes, una de las cosas que le digo a los jóvenes es, jóvenes, ustedes trabajen, estudien, si es posible, logren tener y ser independientes para que cuando ya tengan hijos, llegue el tiempo de los hijos, sean lo más posible pasar más tiempo con los hijos y menos tiempo en los trabajos, de tal manera que sea que hayas trabajado, ahorrado, guardado el dinero y tener de repente tu propio negocio o tener un estudio, qué sé yo, que te permita pasar más tiempo con los hijos. Hoy más que nunca, que hay tanta información, que hay tantos problemas con los niños, con los adolescentes. Hoy que el tema de los colegios también es más exigente en el caso de los niños y la mamá no se abastece. Cuando son 2, 3 niños, no se abastece una mamá y necesita el apoyo del papá presente ahí, conectándose con sus hijos. Este tipo de padres ausentes, otra característica negativa es irresponsable. No está involucrado ni en el sostén, ni en lo económico, ni en lo emocional de sus hijos. Por mucho que la madre presione para la manutención, este la ignora. Por lo general son aquellos que niegan la paternidad o desaparecen después de una separación o divorcio. Vemos ahí una foto que se está separando de sus hijos, ¿no? Y detrás de un padre irresponsable es posible que haya un niño que fuera criado por un padre ausente. Pero esto no justifica su comportamiento. O sea, mi papá me abandonó a mí, mi papá no estuvo, y yo también voy a ser así. No, ya no eres un niño y eres un hombre y tienes que ser responsable. Otro tipo de padres ausentes que se hacen ausentes, me atrevo a decir acá, ausentes a la mala a veces, ¿no? Porque como se separa con la mamá, se divorcia, se separan, ella se vuelve absorbente y negativa y eso hace muchas veces que por venganza la mamá no le permita que al papá ver a sus hijos. No permiten la presencia del padre, se vuelven controladoras, asumiendo así la responsabilidad de la crianza y educación, negando así la posibilidad de estar presentes. La ruptura lleva a algunas mujeres a vengarse, ¿no? Ahora le voy a dar donde más le duele, a sus hijos, no le voy a permitir ver, o voy a decir que están ocupados, le voy a decir que no lo puede ver, que ya es muy tarde, que tenemos tarea, que vamos a salir, etcétera, etcétera. Y muchos padres se vuelven ausentes por mamás vengativas. La ruptura lleva a algunas mujeres a venganza, no siempre conscientes, pero negativa para los niños. Ellos no tienen culpa de la mala relación entre padres. Ellos quieren a sus dos papás y esto a veces las mamás hablan mal del papá, ¿no? Porque
quieren hacerle daño al papá y no se dan cuenta y tontamente que a quien le están haciendo daño en realidad es a sus propios hijos, ¿no? Eso pasa lamentablemente, tristemente en nuestra sociedad, pero se ha visto papás que han hecho todo lo imposible. Yo conozco a un amigo que ha hecho todo lo imposible. Cuando la mamá se negó a verlo, él fue a la justicia, hizo un proceso judicial de un régimen de visitas y la mamá tuvo que acceder a los tiempos de visita, que es dejando un día, no pasar todo el día, y el papá ya hace las tareas con el hijo, y la mamá no quiere ni hablar con el papá, pero el papá está cumpliendo su papel allí y no ser un papá ausente. 5, último ya. Padre sabio y equilibrado, ¿no? Es un padre que ayudará a desarrollar las capacidades de sus hijos. Llegar a ser padre equilibrado en realidad, digo, había escrito ahí, lo aprenderemos en el proceso de ser papás. Pero si es que tenemos hijos, cambié mi idea y dijo, no, tenemos que aprender rápido a ser papás sabios y equilibrados. ¿Por qué? Porque los hijos no esperan, ¿no? No esperan los hijos y necesitamos capacitarnos, necesitamos leer, necesitamos escuchar a maestros que han creado buenos hijos y necesitamos ser sabios. Obviamente la palabra es la primera que nos enseña, ¿no? Quizás por lo general criaremos a nuestros hijos en la forma como nos criaron, porque repetimos conductas aprendidas, pero si nos volvemos padres proactivos, nos capacitamos para ser mejores padres cada día. Un padre sabio y equilibrado ayudará a equilibrar sus frustraciones, su ira, su ansiedad, a ser una persona perseverante. Como vemos en una foto anterior aquí, está conversando con su hijo, está dialogando con su hijo, lo está haciendo razonar a su hijo, ¿no? Proporcionará reglas y hábitos apropiados para moldear su comportamiento. Elogiará sus avances, sus esfuerzos, su perseverancia. Será un entrenador de sus hijos para que puedan afrontar los problemas de la vida, ¿no? Y en ciertas circunstancias permitirá que también sufran, porque es una preparación, ¿no? No va a evitar el dolor a veces, sino va a permitirle y va a decirle que eso es la vida. En la vida vamos a sufrir. ¿Y cómo enfrentas una vida así dura cuando ellos ya no estén contigo, ¿no? El modelo de un Padre sabio y equilibrado es el Padre eterno, nuestro Señor, el Padre celestial, el Padre nuestro, nuestro Dios. Dios se revela en las Escrituras y se presenta al mundo como un Padre. Es tan importante esta figura en la familia que el mismo Dios se pone este título de Padre. Conclusiones. A los 4 puntos que hemos compartido, ¿no? Número 1, un padre autoritario. Quizás en algún momento los temperamentales lo hemos sido, ¿no? Quizás en un momento hemos sido autoritarios, pero tenemos que aprender. Y aprender significa cambiar. Si no, formaremos uno igual o peor que nosotros. Y ellos repetirán lo mismo con sus hijos. Y será una cadena allí. ¿Es bueno cuidar a los hijos? ¿Es bueno protegerlos? Claro que sí, pero no debemos llegar al extremo de querer controlar todo. Se dice que un padre es como un entrenador de fútbol, le da todas las indicaciones a sus jugadores y serán ellos los que tomen sus propias decisiones en la cancha de la vida. Imagínense a Gareca que entre a la cancha y le diga, te he dicho que le des pase a él, dale pase a él. Ay, tomando decisiones a la hora de la hora, no. Los papás somos una especie de Garecas de la vida. Damos las indicaciones desde fuera y en la cancha de la vida ellos tomarán sus decisiones, ¿no? Hay que ser buenos entrenadores para que tomen buenas decisiones. Y punto 3, padres permisivos. Siempre el equilibrio es importante entre lo permisivo y lo controlador. El equilibrio es algo saludable, pero necesitamos sabiduría para saber cuándo hay que controlar y cuándo hay que dejarlos que se caigan y se levanten ellos solos, ¿no? Yo recuerdo los primeros años de mi hijito, corría, se caía y ¡fum! Estaba ahí. Pero aprendía, a ver, lo miraba, se cayó, no es tan fuerte. Desde lejos le decía, hijo, levántate, tú puedes levantarte. Digo, papá, ven, tú puedes levantarte, no te has caído tan fuerte, levántate, hijo. Y se levantaba. O a veces le decía, ven para levantarte, y venía. Entonces hay que
Hay que a veces ser permisibles. A mí me cuesta por ser sanguíneo, a veces soy muy emocional y me costaba eso, pero tenía que aprender. Mi esposa me ayudaba mucho en eso. Un padre ausente, quizás las circunstancias económicas hace que el padre se aboque tanto al trabajo para suplir el dinero, pero aún así, como hace el papá Manuel Cano, llegando el trabajo o el fin de semana, el papá debe dejarlo todo, debe dejar amigos, familias, si es que tiene un horario muy apretado, llegando o el fin de semana para tratar de pasar el mayor tiempo posible con sus hijos. Padre sabio y equilibrado es la meta que todo padre debemos tratar de lograr. Los solteros todavía tienen el tiempo para seguir aprendiendo, pero los papás actuales debemos de correr con el aprendizaje para poder criar hijos equilibrados y sabios en la vida. Ahí vemos en la foto a Albert Einstein ahí diciendo, hay que ser sabios, hay que pensar, hay que crecer, hay que madurar, hay que ser mejores papás cada día. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes en esta noche. Bendiciones.